Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción y es muy especial porque, hace nada, el día 21, Hades daba pues su último concierto y la banda se disuelve. Así que en homenaje, pues a esto queremos realizar esta reacción. Alexi, pues ha tenido en cuenta pues todo lo que hay que agradecerle a esta banda por toda su trayectoria y creemos que es muy merecido y bueno, una pena que otra banda tan buena, con tanta calidad, separen caminos, pero ya sabemos que en otras ocasiones de una banda han surgido varias y Eso bueno, te iba a decir. la música de Hades siempre va a permanecer ahí para que podamos recuperarla. Recientemente también Alius, pues definitivamente han dicho adiós, por ejemplo, y en este caso Hades, para hacerle este homenaje, vamos a traer la canción Bring It On. Bring It On. ¿Vale? Así que bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Now gonna rule the world. We are gonna change our world. Just be one step. 天を仰いで風に吹かれてる無防備なほど研ぎ澄まされてくの頼りにしてる浮かんだ直感をバカにされても非常に歪んだことなんてないからなんてなんて変といらない Now gonna lose our world We are gonna change our world 呆れるくらいダウンだってば I can feel it when 転げ落ちて振り出しでも怖くないよ We are very close to your heart Me encantan. Qué plano más bueno, para una miniatura. Que me Lo que pasa es que encantan. está así. Sí, 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 efectivamente. Cuidado. Que me gustan los temas que van creciendo en torno a un buen riff de guitarra. Para mí eso es rock and roll puro. Qué banda también cohesionada. Se ve que realmente eran una pieza, cada una era una pieza de un engranaje perfectamente engastado, perfectamente funcionando y era demoledor, un rock potente. Y bueno, a ver, me gusta el videoclip en blanco y negro, ya sabes, cuando están tocando con los amplificadores y todo eso y el fondo blanco a mí me pirra, no sé por qué, pero me Sí, gusta sí. mucho ese tipo de videoclips. El sonido, bueno, pues, a ver, me gusta porque es una producción limpia pero agresiva, ritmo rápido. Es un tema para mí pensado para un directo. No busca ni lo pretende una complejidad extrema, aunque sí la tiene. Tiene cierta complejidad, pero que no es lo que realmente buscan. Buscan que tenga impacto. Una intro muy rápida, sin rodeos, un groove firme, los riffs, como te decía, muy marcados y te va subiendo la tensión, ¿no? Es decir, llegará un momento ya el que llegue al clímax y ya después la resolución posterior, ¿no?
los guitarrazos me encantan. Me Sí, encantan. sí, La verdad es los que guitarrazos sí, están sí, sí. ahí a tope. Y la batería está ahí detrás Mm, a tope, ¿eh? claro. De hecho, la batería tiene un mucho ataque, ¿vale? Es decir, tiene mucha energía. El bajo refuerza ese groove que hablamos anteriormente. Es un bajo que además, tal y como le da, se siente como muy, muy físico. Y bueno, la voz es uno de los puntos clave, ¿no? De este tema, una emisión también muy potente, clara, cuando entendedme bien, cuando grita, ¿vale? Es decir, cuando hace ese alarde de explosión de energía vocal, lo tiene muy controlado. Y bueno, este tema funciona a modo de un poquito de desafío, de invitación, de provocación. De hecho, la letra gira en torno a no rendirse, a enfrentar obstáculos, a aceptar el reto. De hecho, hay una frase que, bueno, dice, si tienes algo que decir, dímelo a la cara. Es decir, yo creo que eso plantea muy bien lo que quiere decir. Desafiante, ¿eh? Sí, 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 ahí lo lleva, sí, sí. Me gusta, me gusta. Y lo que te he dicho, el videoclip me gusta porque es un ritmo de edición rápido, los planos son cortos, y esa actitud desafiante, bueno, a mí me gusta muchísimo. No sé, Sí, sí. cositas que decir, David. Pues nada, lo que estabas diciendo tú, la verdad que así en blanco y negro Mm, mola porque resaltan ellas. claro, claro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar y le damos. Already what's up? You guys break new. Make very fucking noise. I gonna go my way. あの空より高く飛び出せ希望抱いて Now gonna lose our walk. We are gonna change our walk. 現実は無情だけど I can feel the wind. 隠さないでさらけ出せ受け止めるよ We always be close to your heart. Lay hold to my eyes. Have a light in my eyes. Behold, it's me myself. Not gonna lose our walk. We are gonna change our walk. 刻み続けた時間は無駄じゃない。迷わないで立ち向かって Just be yourself. I can feel you say. Magnífico. Bueno, por lo que yo tengo entendido, no hay un comunicado oficial que diga exactamente el por qué cesan actividad. No es que haya ni diferencias creativas, ni hay otros proyectos que impiden
que no puedan continuar ni nada por lo que yo sepa. No sé si en el futuro, pues cada una mm, elegirá otro camino artístico o, bueno, hay veces que se separa un grupo porque alguno de sus miembros, pues, quiere dejar ya apartado el tema de la música. No lo sabemos porque no hay una comunicación oficial. Lo que sí, la reacción de hoy es una celebración para la banda, para homenajear a Hades, una banda que, bueno, que trae, bueno, que ha traído fuerza, energía, pasión por el rock y por el metal japonés. Em, Creo que este tema de Bring It On encapsula un poquito lo que es el espíritu, ¿no? de la banda, el grupo potente. Y bueno, realmente no solamente han estado, digamos, tocando instrumentos, sino que, bueno, pues han tocado las emociones del fandom Sí, y creo que es un grupo que me da pena porque que se vaya porque realmente es es de muy estas bueno. bandas que son buenísimas, compactas, con carisma, con presencia en los directos. Se ve que, bueno, que tienen muchísimo que ofrecer, pero bueno, es un sonido además que los fans van a atesorar siempre, digo, la música siempre va a quedar ahí. Sí, sí, claro. Aunque bueno, su camino como banda se cierra, el legado musical va a seguir vivo. Y bueno, también quedará ahí su música para inspirar a nuevas generaciones. Así que bueno, espero que los que hayáis tenido la ocasión de ir a un concierto, pues tengáis ese recuerdo pues para siempre. Y bueno, es una huella que va a dejar como banda. em, no sé, a ver, no será ni la primera ni la última vez que bandas después de muchos años vuelven. Ya le pasó, bueno, a míticos como Show Yano, que Sí, tiraron ahí más de una década sin actividad y después sin tocar, vuelven claro. y han estado otros veintitantos años. Nunca se sabe los caminos que van a depararte el La, mundo de la música. la vida da muchas Da vueltas. muchísimas vueltas, ¿no? Es decir, también Y tiene volvieron. toda la pinta de viendo, pues alguna se casará o varias o van a tener niños y ya sabemos que en Japón lo toman muy en serio y Sí, el tema familia. Ah, se pues dedican a su familia y luego ya claro, pues claro. volverán o no, o en Eso otros en, proyectos o claro, en el caso de las bandas femeninas, pues tiene más mérito todavía porque este tipo de paradas obligatorias, ¿no? Cuando tienen hijos y demás, es un hándicap que no tienen las bandas masculinas, así que más mérito tiene si cabe. claro, claro. Decir que, claro, bandas que, por ejemplo, bandas que me han encantado desde siempre, occidentales como Guns N' Roses, que volvieron después de un montón de años, Sí, sí. como Europe, que también volvieron después de un montón de años. Y volvieron en el 2000 y desde entonces, pues otros veintitantos años sin problemas, nunca se sabe. Así que les deseo lo mejor y si no pueden volverse a reunir, que cada una de ellas tenga pues un proyecto interesante que repercuta en el beneficio a nivel A auditivo nivel y fandom. sí, a nivel auditivo del fandom. Pues nada. Gracias, Alexi. Todo un detalle que hayas querido tener este homenaje, ¿no? Este regalo para los fans, Esta despedida, ¿eh? esta despedida, efectivamente. Pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones, comentarios, por favor. Gracias por el apoyo. Deciros que si decidís haceros Patreon, una vez que os hagáis,
me escribís un mensaje directo y ya me vais comentando las reacciones que queréis, ¿vale? Es la manera habitual de que lo podamos organizar bien. Bueno, pues amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.